Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Antes de nada, antes de comenzar con el vídeo, agradeceros a todos vuestros mensajes, comentarios, correos. Me siento profundamente agradecido y si os quiere muchísimo, pero que muchísimo, muchas gracias. El tema que hoy voy a tratar es muy delicado porque puede herir la sensibilidad de algunos de vosotros. Te animo a que hagas un ejercicio de introspección mientras miras este vídeo para que identifiques aquellos rasgos que hay en ti o de aquellos que puedas tener tendencia a llevarlos a cabo en tu día a día, pero no te juzgues por ello, simplemente toma conciencia de ello, es el primer gran paso. El ser humano entiende la felicidad como la satisfacción de todas sus necesidades, es decir, una felicidad tan inalcanzable como angustiante a la vez, porque vivimos en un estado de contradicción constante, de frustración. Este concepto idealizado se convierte en nuestro peor enemigo, ya que la calma se pierde ante una exigencia conceptual desproporcionada y especialmente rígida, porque todas las necesidades es mucho pedir para seres tan imperfectos como nosotros. Pero para empezar podemos comenzar a tomar conciencia para luego eliminar de nuestro cotidiano, de nuestra vida, los hábitos de las personas que son infelices. En este vídeo te dejo como una especie de resumen de lo que he ido reflexionando a lo largo de todos esos últimos años de mi vida sobre hábitos que vamos adoptando que nos alejan del camino del bienestar personal. Y perdonad si me repito en este punto, pero si identificas algunos de esos hábitos en ti, no te machaques, no te culpes, no te autodesprecies por ello. Todos hemos adoptado en mayor o menor medida algunas de las ideas que te voy a explicar a continuación. Así que no te culpes, pero sí que te invito a que tomes conciencia de los puntos que puedes ir viendo en ti, porque ahí puedes trabajar mucho para tu propia evolución personal. Y otra cosa, antes de empezar, que os voy a pedir, es que si identificas un hábito del que ya has salido, sería muy interesante, de verdad, que dejaras en los comentarios el cómo lo hiciste para abandonar ese hábito, porque en este vídeo solo voy a identificarlos y creo que sería muy interesante poder compartirlo para que todos podamos aprender de ti. Primer hábito, la justificación. Cuando pasas tu vida a justificarte, por ejemplo, cuando tomas una decisión, cuando dices no, cuando pones un límite en relación al respeto propio, cuando llegas tarde al trabajo, cuando no cumples con la fecha de entrega de algo, cuando haces algo que consideras que está mal hecho y pones una excusa, sea real o no, lo que estás demostrando es que no eres capaz de asumir la responsabilidad de tu vida. Muestra que no eres alguien responsable realmente y en realidad te sientes un poco así, culpable constantemente. Además, cuando te justificas por algo, pasa algo que es paradójico en sí mismo, pero da igual que tu justificación sea real y honesta, porque habrás perdido toda la credibilidad. Y encima te muestras como alguien débil, incluso víctima. Así que deja de justificarte ya y asúmelo. Si llegas tarde, pues excúsate, del estilo, disculpadme por llegar tarde, no volverá a ocurrir. Punto. Que no te gaste eso a tiempo. Bueno, pues no pasa nada, disculpe el retraso de la entrega y voy a trabajar en ello para que nunca más vuelva a ocurrir. Punto. No le pases la pelota a otros, asúmela. Eso genera mucho poder realmente y sobre todo confianza. ¿Que dices que no por un límite de autorrespeto? Pues dices que no y punto. Ya está, sin más. Mira, no quiero. ¿Pero por qué no quieres? Porque no quiero. Y ya está, ¿vale? Segundo hábito, las personas infelices no asumen su responsabilidad. Culpar a los demás y a las circunstancias es una forma fácil de no asumir la propia responsabilidad de la vida. Una forma de disculparse frente a lo que ocurre, pero también es la forma más eficaz de perder el control sobre la propia vida. Muchas personas necesitan echarle la culpa a los demás y a las circunstancias de la vida porque al sentirse víctimas también justifican lo que les va ocurriendo y así no necesitan hacer nada más. Y les basta con quejarse y esperar como si eso fuera suficiente. Encontrar a alguien a quien culpar puede darte la sensación de que se ha resuelto el problema mentalmente, pero en realidad lo agrava aún más, porque no puedes accionarte desde una toma de responsabilidad real. Y esto es muy infantil, lo hacen mucho los niños pequeños, ha sido él, yo no he sido, y entramos en un poco modo pedoformista, fácilmente. Tercer hábito, el modo esponja emocional. Este es un hábito que yo personalmente tenía muy arraigado en mí, como persona empática que soy.
veía el dolor ajeno y me veía como la obligación de hacer lo mío también. Me veía como la obligación moral de hacer ese problema también mío. Y sufrirlo en mi piel, ¿eh? Para encontrar una solución. Y eso me hacía gastar muchísima energía, ¿eh? Me alejaba también de mí mismo, de mi propia necesidad, hasta que me di cuenta de que era un mecanismo que estaba poniendo en marcha mi propio ego para defenderme, de mis propios problemas. No quería asumir mis propios problemas y había encontrado como el mecanismo, la excusa perfecta. No puedo mirarme a mí porque he de salvar al mundo, al resto. Hasta que descubrí que las personas que me rodeaban tenían el derecho de tener sus propios problemas, a vivir su dolor también, y también se merecían y se merecen poder encontrarles una solución por sí mismas. Y cuando empecé a observar los problemas de los demás como parte del proceso propio de su evolución, entonces pude entender que yo tenía mi propio proceso también. Y ahí pude parar con el modo esponja emocional, pude parar de cargar con los problemas de ajenos o de otros para empezar a hacerme responsable de mi propia vida y de mi propio dolor. Cuarto hábito, el modo injusticia. Todo aquello que no tengo es injusto. Todo aquello que me pasa y que no he elegido es injusto. Vivir en el modo injusticia nos hace infelices. Pensamos que como seres humanos que somos, lo normal es estar sano, tener un buen trabajo, tener una pareja que nos cuide, que nos quiera, haber nacido en una familia pues, equilibrada emocionalmente, y así la lista continúa, ¿eh? Si no tienes algo de esta lista, entonces es una verdadera injusticia cósmica. Y entonces la rabia se apodera de nosotros porque el modo injusticia activa la rabia, para poderle fin a esa injusticia. Y el modo injusticia activa la búsqueda de culpables, porque debemos encontrar un culpable de eso, porque la persona que vive en la justicia es incapaz de asumir su parte de responsabilidad. Hacer eso la conectaría con su propia vulnerabilidad y eso no se lo pueden permitir. Quinto hábito, criticar. La gente infeliz suele tener tendencia a criticar, a juzgar, se pasa en la vida criticando al otro sin parar. Usan todo su potencial cognitivo y energético para ese fin, para criticar a diestro y siniestro de alguna manera. Y claro, todo el mundo tiene la capacidad de criticar a los demás. No es nada de lo que uno se tiene que sentir orgulloso porque es un sistema que viene como incorporado en nuestro ADN, en nuestro cerebro. Lo que cuesta de verdad, de lo que sí que nos tenemos que sentir muy orgullosos, pero muy orgullosos, es de no activar justamente el sistema de crítica. Si te sientes muy identificado con este hábito, con este punto, te animo a que pases una semana sin criticar o juzgar a los demás, para que puedas experimentar la liberación en tu propia carne, porque si criticas o juzgas, quien se hace daño eres tú mismo. Porque te aseguro que con esa actitud alejas a la gente que de verdad merece la pena para tu vida y atraes a aquellos que también juzgan, critican como tú. Y hay personas que lo tienen muy asimilado, muy arraigado ese mecanismo, que cuando hablan con otras personas, su único discurso es el de la crítica constante. Si no, no saben ni de qué hablar muchas veces, no saben sentir motivación por otra cosa. Pero si no tienen ningún tema de conversación más allá de la crítica, pues no hables de nada. Escucha, quédate en silencio contigo mismo un poco. Te tienes que comprometer con este punto. Sexto hábito, la comparación. Deja de compararte con los demás ahora mismo. Os dejo por aquí un vídeo que hice, no sé dónde saldrá, que hice hace unos meses, porque toca el tema de la comparación de manera mucho más extensa que aquí. La gente infeliz se pasa la vida juzgándose a sí misma y se compara con los demás. Y encima lo hacen de una forma muy sesgada, muy injusta, con mecanismos de autodesprecio incorporados, porque cuando nos comparamos lo hacemos desde la diferencia. Y claro, cuando nos sentimos diferentes al resto, pensamos que tenemos un gran problema, que no tenemos capacidades. Porque la gente que se compara tiene más facilidad de identificar las competencias y habilidades en los demás que en sí mismos. Debemos asumir que tenemos habilidades diferentes al del resto y que precisamente no soy ni mejor ni peor, sino diferente. Pregúntate por qué quieres ser como el otro. ¿Por qué no te dignificas a ti mismo desde tus propias cualidades? Séptimo hábito, la envidia. Las personas infelices suelen ser muy envidiosas. No desde la admiración, sino desde esa envidia tóxica que nos inmoviliza. Pensamos que los demás son mejores que nosotros y entonces llega nuestro ego para defendernos, mirando con odio y desprecio a todo aquel que consideramos mejor que nosotros. Y cuando envidiamos desde ese odio, desde ese desprecio, estamos siendo realmente muy injustos con el otro.
pero también con nosotros mismos. Porque si tienes tendencia a la envidia, escucha bien lo que te voy a decir, ¿eh? Lo que envidies de los demás, pues nunca lo tendrás. Porque es un imán que vas a poner en marcha desde polos que se van a repeler, ¿sí? Cambia esa envidia por la admiración. Y ahí sí te vas a accionar de manera comprometida contigo mismo. Cambiando ese enfoque, estarás cambiando ese imán y empezarás a atraer justamente aquello que admiras, desde ese nivel de respeto, honestidad y inspiración. Octavo hábito, el infeliz es esclavo de sus miedos. El miedo es un pensamiento, es una proyección mental hacia un futuro incierto y la gente infeliz se fusiona con ese pensamiento, con ese miedo. Lo convierte en un acto y se quedan totalmente bloqueados en él. Es un muro mental al cual le estamos dando mucha credibilidad y normalmente ¿qué hacemos con esto? Pues que esperamos a que ese miedo se vaya por arte de magia, para poder pasar a la acción. Fíjate en esto, voy a esperar a no tener miedo para accionarme. Y ahí me puedo quedar 5 años esperando si quiero. Y es la peor estrategia que existe, porque si esperamos a que el miedo se vaya, entonces nunca, nunca haremos nada. Porque las personas infelices no están aquí, no viven en su presente, sino que mentalmente están en el futuro o en el pasado. Y esto me lleva al noveno hábito. Es que las personas infelices viven en el pasado, ancladas en esas heridas emocionales que vivieron, esos traumas, sin aceptarlos, sin integrarlos en sí mismos, porque han evitado bajar a ese nivel de realidad, de profundidad. Y es muy comprensible, porque la verdad es que bajar ahí duele, no es fácil. Y el no bajar hasta ahí, para aprender de eso, para reconocerlo, para reconocer esa herida, hace que vivamos bloqueados y no podamos experimentar el presente en la vida, y nos aleja inevitablemente del bienestar personal. Porque vivir en el pasado impide que podamos disfrutar del presente hasta que esa herida no esté reconocida, aceptada e integrada. Se hace muy difícil vivir en plenitud en la vida porque vivimos como víctimas de ese reproche, de esa culpabilidad. Y muchas personas se anclan emocionalmente a un periodo anterior del propio evento traumático. Es una de las consecuencias de la negación, el autoengañarse y no aceptar lo que nos pasa, porque nos invita como a estar anclados a una falsa ilusión de ese estado emocional previo al del propio evento traumático, como anhelando vivir en ese pasado donde éramos felices, donde éramos sanos, por ejemplo. Décimo hábito, la confusión en materia de responsabilidad. Las personas infelices tienen una especial dificultad en diferenciar aquello que depende de ellos mismos y aquello que depende de los demás. Es como que tienen la convicción de que pueden controlar aspectos que no dependen de ellos mismos. ¿Y qué pasa? Pues que ese patrón hace que vivamos en la frustración constante, en la ansiedad y en la impotencia. Solo puedes accionarte desde una forma comprometida contigo mismo, con aquello que puedes, que depende de ti únicamente. Lo otro es un gasto innecesario de energía y de tiempo, porque por mucho que te empeñes en controlar aquello que no depende de ti, ya sea por inseguridad o por miedos, está abocado al fracaso absoluto y a la ansiedad constante. Así que para con esto. Hábito número 11, la reactividad emocional. La reactividad emocional genera mucha infelicidad. Se trata de personas que se dejan llevar por cierta tendencia a la impulsividad emocional, a esa reactividad que les hace accionarse de forma incontrolada muchas veces y hacen cosas de las que después se arrepienten, viviendo con mucha culpabilidad el acto en cuestión, porque pueden hacer mucho daño desde ese nivel de inconsciencia y de descontrol. Porque la rabia nos invita justamente a la acción, pero si no escuchas la rabia antes de actuar, te puede salir muy caro. Hábito número 12, darle vueltas a un pensamiento de perfección. Cuando estamos en la mente, no estamos en la vida. Si le damos demasiada importancia a algo desde ese nivel de presión, pues esto nos puede bloquear. Y esto es muy normal si eres alguien con tendencia al perfeccionismo absoluto. Quieres que la cosa en cuestión que tienes en mente salga de una forma determinada. Y tienes como la sensación constante de inseguridad por esa creencia que tienes, la cual consiste en lo siguiente, ojo, como no creo en mí, no creo en lo que hago. Y como no creo que yo pueda hacer algo bien en la vida, tengo que trabajar el triple para que sea perfecto y compensar mi inutilidad nata. Pues amigo mío, si eres perfeccionista, te voy a decir una cosa muy importante. Nunca te sentirás preparado de todo para hacer algo. Así que te animo a hacerlo sin más.
Porque lo que está pasando en realidad es que te da miedo asumir el posible fracaso. Y debemos estar vacunados delante de los fracasos porque hay que ver el fracaso como éxito en sí mismo. Es un gran éxito porque es puro aprendizaje, es puro aprendizaje. Si uno hubiera roto con este hábito que tenía muy arraigado y que a veces vuelve a asomar en mí, pues no hubiera aplicado ninguno de mis vídeos, no hubiera escrito ninguno de mis artículos, no me estarías escuchando ahora mismo, no sería psicólogo. En fin, ¿este vídeo es perfecto? No, no lo es imperfecto en sí mismo porque yo soy imperfecto, porque yo he elegido vivir en esta contradicción constante. Hábito número 13. La gente infeliz se rodea de personas tóxicas. Como no me valoro, voy tolerando lo tóxico. Como he crecido en un ambiente tóxico, pues ni me planteo cambiar de contexto. Como tengo la creencia inconsciente de que no me merezco ser amado, de que no me merezco ser feliz, pues voy a ir a lo tóxico, para reafirmar justamente esa creencia. Pero para crecer en esta vida es muy importante tener en cuenta de con quién me rodeo. Si solo estoy en contacto con personas negativas que me restan, que me dificultan mi expansión personal, que me cortan las alas, acabaré sucumbiendo a esa realidad. Acabaré sucumbiendo y empezaré a tomar parte de ella, justamente, y es una tendencia natural que nos pasa a todos. Pero cuando vivimos en la infelicidad, nos vamos rodeando de personas que pues, son infelices también como nosotros. Hábito número 14, la desconexión con uno mismo. Es como el combo del resto de hábitos, ¿eh? Evitar escucharse, evitar respirar las emociones, huir de uno mismo, huir de la responsabilidad, huir de los miedos, en fin, apartar la vista de nuestra necesidad, darnos la espalda justamente a nosotros mismos continuamente, ¿eh? Y este nivel de desconexión lo podemos identificar de la siguiente manera. Intenta estar en silencio contigo mismo durante 3 minutos. Si el ruido interno te es muy incómodo, si ese parar por un momento para estar a solas contigo mismo te resulta incómodo, es que no estás acostumbrado a conectar desde ese nivel de silencio, ¿eh? Un silencio que puede llegar a ser muy reparador. ¿Por qué? Porque desde ese silencio dignificamos nuestra propia vida y experiencia existencial, nuestro proceso interno y nuestra calma. Si cuando te levantas lo primero que haces es mirar el móvil, en vez de escucharte, para ver cómo has dormido, cómo estás, o tomar conciencia de lo que tú necesitas para que el día sea agradable. Si cuando llegas a trabajar a casa lo primero que haces es coger la tablet, el móvil, poner la televisión, ver una serie, en vez de respirar de cómo te sientes, entonces es que te niegas la conexión contigo mismo. Pregúntate de qué tienes miedo, qué temes encontrar en tu interior, qué estás evitando con tanto ahínco. El ruido externo que te provocas para sentirte conectado a algo te aleja de tu propia compañía, de tu propia conexión. Siempre recomiendo cuando tengo un cliente que es muy mental, que tiene tendencia a estar en lo mental, pues que coja un hábito de estar cada día 3 minutos en silencio. Este hábito es puro oro, porque al principio sí nos sentimos mal, incómodos con el silencio que estamos experimentando y tenemos ganas de continuar con ese ruido para evitar justamente escucharnos, pero poco a poco le encontramos mucha paz a ese hábito. Hábito número 15, la falta de confianza. La gente infeliz no confía en los demás y por lo tanto tampoco confían en sí mismas y van proyectando su desconfianza en todos. Y si no confían en los demás ni en ellos mismos, entonces son personas que no confían en la vida. Y es que las personas podemos encerrarnos en nosotras mismas a partir de corazas que creamos como una forma de autodefensa personal. Creemos de alguna manera que al no abrir nuestro corazón a los demás, evitamos sufrir, evitamos ponernos en peligro. Sin embargo, el verdadero sufrimiento o peligro es aquel que nace de la desconfianza crónica que se muestra hacia el mundo en ese momento. Y esto te puede pasar por varias razones. Por un exceso de exigencia hacia ti mismo, que eso te lleva pues, a sentir cierta sensibilidad hacia el sentimiento de traición, porque a lo mejor tienes esa herida en ti, dentro de ti, y cuando crees que alguien te falla o ha hecho algo que no se corresponde con tu expectativa, entonces te sientes como traicionado. O bien porque has sufrido mucho pues, en tu biografía de vida y tienes una biografía muy marcada por situaciones familiares muy dolorosas, o por miedo a arriesgar, por victimismo, o por haber sufrido un engaño importante en tu vida. Y eso te lleva a no confiar en nadie, ni en la vida, ni en ti mismo. Si identificas este punto en ti, te animo a que dejes de poner excusas, para empezar a abrir puertas. Porque existen personas muy buenas en este mundo, que te están esperando. Date esta oportunidad, porque te la mereces. Piensa que en última instancia el abrir tu corazón a los demás
pues estarás dándote la oportunidad saludable a ti mismo de vivir sin rencor. Perdona aquello que te duele. Empieza de nuevo porque te mereces hacerte este regalo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Son 15 hábitos que todos hemos tenido contacto alguna vez con ellos o hemos visto en los demás. Si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo con aquellas personas a las que quieras muchísimo. Si aún no te has suscrito a mi canal, te animo a que lo hagas y sobre todo, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. Hasta la semana que viene.